Ustedes van a recorrer los caminos por los que los maestros hemos trasegado en la búsqueda de la transformación de la escuela y la enseñanza. Para ello ha sido necesario, en primera instancia, reivindicar el papel profesional de los maestros y atender a la voluntad de sus gobernantes, especialmente en la ciudad, que han invertido en educación, atendiendo las demandas de sus ciudadanos por una mejor calidad de vida. Partiremos haciendo un recorrido por el país para llegar a la ciudad y finalizaremos con un ejemplo en una de las 20 localidades de Bogotá, como es el caso de la localidad 11 de Suba. Nosotros los maestros hemos sido protagonistas y testigos de ello. Colombia es un país de elevadas montañas, nevados y páramos, desiertos y valles, selvas y ríos caudalosos, costas y mares, bosques de niebla y una fascinante variedad de fauna y flora. Es una nación pluriétnica y pluricultural. Blancos, negros, africanos y aborígenes se fueron mezclando hasta conformar en casi medio milenio una población que sobrepasa con holgura los 40 millones de habitantes, con un alto porcentaje de desplazados, producto de la conjunción de violencias larvadas a lo largo de su historia. Sentimos apenas desprecio por esa abusiva pretensión de los amos en decadencia de catalogar la conciencia de los hombres para rechazar a los que se han puesto de pie. Unas veces nos llaman comunistas, otras socialistas y otras fascistas. Nosotros, en cambio, no podemos darles apelativo ninguno, pues sabemos que son apenas gentes de mala fe. El líder popular Jorge Eliezer Gaitán había emergido en el panorama político del país como una esperanza para los sectores más pobres y vulnerables de la población. Atención, atención, hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos acaban de ser venido el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Tras su asesinato el 9 de abril de 1948, esa esperanza se tradujo en frustración y desembocó en un recrudecimiento de la violencia que ya se venía gestando en diversas zonas del país. Una violencia de corte muy partidista, muy motivada por el enfrentamiento liberal y conservador, pero de alguna manera alimentada también por conflictos sociales no resueltos en muchas partes del país. En 1957, liberales y conservadores suscribieron un acuerdo político para pacificar al país conocido como Frente Nacional, en el cual las élites partidistas ejercieron el poder por periodos iguales de tiempo para unos y otros, con la correspondiente repartición burocrática de los cargos. Una estabilidad política que tan solo duró 16 años. Durante esos gobiernos, Colombia hizo nuevos intentos de modernización. Crecieron sus principales ciudades e introdujo un desarrollo capitalista tanto en la agricultura como en la industria, que representó atraso y exclusión para los sectores populares. Y en ese periodo, si bien no se desapareció del todo el fenómeno de violencia, ahora había tomado un rumbo un tanto diferente y el país había dejado de ser un país rural. Esa nueva realidad tuvo un profundo significado para el país y para la sociedad en su conjunto. Una masa flotante de campesinos arribó escapando de la barbarie de la guerra, en busca de empleo, de educación y de servicios públicos básicos. La imposibilidad estatal para satisfacer estas demandas desencadenó todo un fenómeno de miseria,
muy similar al de otras naciones latinoamericanas. Por eso, si uno habla de hitos, en la década de los 70, de pronto uno de ellos fue el paro cívico del 14 de septiembre de 1977, cuando el país asiste a nivel nacional a una protesta de los sectores urbanos en contra de los malos servicios públicos y al mismo tiempo en contra de, buscando fundamentalmente solucionar gran parte de la falta de estos servicios, entre ellos el de la educación. Para la década de los 80, las diversas expresiones de ese malestar social y recurrente tomaron más fuerza. La guerrilla, las autodefensas y el narcotráfico se convirtieron en los protagonistas de este periodo. Cada una de las acciones de estos actores armados en contra de los derechos humanos avivaron una guerra despiadada que causó muerte y desolación. Eso explica de alguna manera el ascenso con alguna expectativa y esperanza de un gobierno como el de Belisario Betancur, que prometió de alguna manera poner por primera vez a esa sociedad colombiana los procesos de paz con el movimiento armado, que de alguna manera fueron muy importantes en ese instante, y al incluirlo en ese escenario político, fue mostrando de alguna manera la crisis política e inclusive la crisis constitucional del país. Se hizo evidente la necesidad de modernizar los postulados de la Carta Constitucional de 1886, con reformas sustanciales que permitieran superar la crisis institucional y política. Se empezó a gestar un gran movimiento ciudadano desde distintos sectores productivos, sociales y educativos del país. En el centro del debate estaba la necesidad de descentralizar el Estado, dar autonomía económica a las regiones y favorecer la participación ciudadana. Los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. La Constitución Política de 1991 es el espejo más fiel en que ha podido mirarse de cuerpo entero el país. Esta reemplazó a la Constitución de 1886 e intentó recoger las aspiraciones de todos los sectores políticos y erigirse como un código y un mandato para la paz. La nueva Carta aplicó reformas sustanciales a la educación. La educación obedece a la estructura del Estado colombiano y ha sido históricamente centralista. Lo que se produce a raíz de la Constitución del año 91 es justamente una ruptura, una especie de ruptura con ese modelo centralista, y se busca que a partir del año 94 entregarle a los municipios y a los departamentos la capacidad de administrar su educación. El estudio realizado por el investigador Jesús Alberto Echeverry da cuenta del proceso de maduración vivido por la educación en algo más de un siglo. Pasa de una escuela ensimismada, alejada de toda comunicación con la ciencia y la sociedad, por una educación dirigida por comunidades religiosas que asumieron dicha responsabilidad, hasta encontrar en las primeras décadas del siglo XX el postulado de una educación pública y obligatoria. Durante los años 60 y 70 se fortalece la educación privada, mientras la educación pública adolece el abandono estatal y los docentes reclaman el debido reconocimiento a su labor. Y el magisterio colombiano, liderado por su sindicato, dijo: ese tema es nuestro. Eso es algo inédito. Ese tema es nuestro, nosotros somos los profesionales de la enseñanza. Y empezaron a acuñarse términos y conceptos de ese tenor, profesionales de la enseñanza. Y empezaron a reivindicar una consigna que iba mucho más allá de los asuntos gremiales, y era la profesionalización de su quehacer. Muchos de los grupos y de las
de los grupos de intelectuales en general y de maestros y universidades, se metieron a pensar esa urgente necesidad de una nueva ley que le diera marco a la educación, que respondiera, por un lado, a la nueva Constitución, pero también a los nuevos tiempos. La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, inspirada en el artículo 67 de la Carta, es la ley orgánica más cercana a los anhelos de la educación. Planteó grandes retos y cambios, orientados a definir el derecho a la educación, a la cultura y a la libre expresión. Aumentó los recursos para su financiamiento, fomentó la autonomía escolar, democratizó la escuela a través de los gobiernos escolares, facultó a rectores, coordinadores y profesores para construir proyectos educativos institucionales. Creo que el Estado colombiano particularmente está cumpliendo un papel positivo en esta nueva fase, particularmente con su Ley General de Educación, que abrió el escenario para que cada colegio, para que cada maestro tenga en su cabeza un nuevo proyecto educativo, sueñe una nueva institución educativa. Yo creo que la experiencia del movimiento pedagógico colombiano, como balance, digamos, de esos 10, 15 años en el que tuvo mayor esplendor y tuvo mayor fuerza, acompañada por el sindicato, el balance que podemos hacer es que impactó las políticas públicas en educación. Y las impactó desde el punto neurálgico, desde donde se estaba debatiendo a nivel internacional acerca de cuál era el problema de la educación de nuestros países, que era el tema de la calidad. Reconocemos que ha sido la escuela pública el escenario donde se realizó la profesionalización del magisterio y la construcción del movimiento pedagógico, como una corriente de resistencia a las políticas estatales, donde el maestro se volvió proactivo, capaz de vencer la crítica pura y desarrollar su propia creatividad. Con su lucha, el magisterio se convirtió no solo en una alternativa económica, corporativa y sindical, sino pedagógica, creativa, cultural y política. La experiencia del movimiento pedagógico colombiano es una experiencia sui generis, es una experiencia que ha marcado la historia de la educación en este país, y yo creo que a nivel de América Latina es una experiencia única, podríamos decir. De mis dolencias, duélete de mis dolencias, si algún día me has querido, y enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he nacido. Y enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he nacido. Bogotá es una ciudad de más de 8 millones de personas, con un alto porcentaje de esta sobre la línea de pobreza. Sobre su suelo, viejos municipios autónomos como Bosa, Usaquén, Usme y Suba se han integrado a sendas localidades. Es una ciudad de región, y en su jurisdicción, sabanas y páramos albergan una población rural entre los 2.500 y 3.600 metros sobre el nivel del mar. Bogotá se convirtió en un polo de atracción, pero al mismo tiempo esto fue fueron problemas que en la década de los 90 demostró que también desbordaron la capacidad de las administraciones para solucionar gran parte de esos problemas sociales, económicos e inclusive el mismo control político de la ciudad. Bogotá ha sido y es una especie de laboratorio, bien para imponer las normas o bien para asumirlas con autonomía. En los años 80, y como consecuencia de la elección popular de alcaldes,
empezaron a llegar a la administración de la ciudad un perfil de políticos distintos. El primero de ellos fue Jaime Castro, quien durante su administración propuso un estatuto especial que dio origen, entre otros asuntos, a que la ciudad se dividiera en 20 localidades. Las grandes ciudades del mundo han logrado descentralizar la administración de manera que las localidades o las comunas, en general, como se llama en cada ciudad, pues tienen más autonomía para administrarse, autogestionarse, y eso agiliza muchas cosas y eso hace que la administración esté más cerca a la ciudadanía, etc. Hoy en día se ve con mayor claridad la razón del por qué, a partir del año 94, se toma la decisión en política educativa de desconcentrar su administración y llevar a las localidades equipos de trabajo que se harían cargo de los asuntos de la educación. Los CADEL han representado para esta ciudad y especialmente para el desarrollo de la educación en la ciudad un pilar muy importante, porque ha acercado la administración de la educación a las comunidades, porque le ha permitido al sector educativo coordinar, interactuar, articular acciones con otras entidades oficiales del orden distrital, nacional y con organismos del sector privado de carácter nacional e incluso internacional. 3 niveles de gestión se manejan desde allí: gestión administrativa, académica y comunitaria. De hecho, hemos percibido una transformación de la imagen de los CADEL, de un organismo apenas administrador de la cosa educativa a un organismo que promueve lo académico, lo pedagógico, el desarrollo comunitario, la participación, la generación de nuevas iniciativas educativas por parte de la comunidad organizada en las localidades. Luego vino el alcalde Antanas Mockus, quien había jugado un papel importante en el movimiento pedagógico como intelectual, pensador, filósofo y pedagogo, e introdujo el tema de la pedagogía ciudadana. La educación ciudadana era un factor primordial en una ciudad que ha vivido fenómenos graves de intolerancia y de unas deficiencias muy grandes en la vida política. Desde esta primera administración de Antanas Mockus con su plan de desarrollo para formar ciudad, pasando por la administración de Enrique Peñalosa, por la Bogotá que queremos, la segunda administración de Mockus, Bogotá para vivir mejor, todos del mismo lado, y la de Luis Eduardo Garzón, Bogotá sin indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión. La ciudad se fue acondicionando a pasos agigantados y en cuestión de 14 años se transformó en una urbe moderna con visos postmodernos. Y luego la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, que es una alcaldía hecha con un perfil de centro izquierda en el país, inédita, única, la primera gran experiencia de la izquierda democrática en este país, en el gobierno, y también se ocupó de un tema fundamental, que fue el de velar y garantizar y trabajar por la materialización del derecho a la educación en la ciudad. Luis Eduardo Garzón halló una ciudad bien administrada, linda, pero distante. Los pobres estaban ahí, cautelosamente al margen de la ciudad de los ricos. Los escolares de instituciones educativas oficiales apenas si podían disfrutar de la ciudad, la cual seguía siendo ajena y enajenada. Yo creo que esos antecedentes le dan a Bogotá las posibilidades entonces de pensar en un proyecto educativo para una ciudad compleja, una ciudad difícil, una ciudad grande, una metrópolis, una megalópolis como esta, y se crean las condiciones para pensar en un proyecto educativo que responda a las necesidades, a las dinámicas de una ciudad como estas. En esa tarea el alcalde Luis Eduardo Garzón encarga a un viejo luchador del magisterio, expresidente de la Federación Colombiana de Educadores, constituyente del 91, profesor Abel Rodríguez Céspedes, para que entre a conducir los destinos de la educación en Bogotá. Como secretario de Educación, invita a un equipo de maestros y maestras para que desde el nivel central hasta la gerencia de los CADELes
lo acompañen a desarrollar un plan sectorial de educación, un plan innovador en las políticas educativas de la ciudad. Haciendo de Bogotá una gran escuela. Digamos que en términos generales hay una sospecha y una desconfianza muy grande por ciertos sectores tecnócratas de que los maestros pudieran ejercer, digamos, la administración del sistema educativo de la ciudad. Cuando esta administración la habían hecho, digamos, personas especializadas que generalmente estaban por fuera de las escuelas y que generalmente poco tenían de maestros y maestras. Mire, el cambio desde el punto de vista de la política educativa fundamental que ha introducido esta administración es el reconocimiento de la educación como un derecho fundamental. Y en segundo lugar, el fortalecimiento de la educación pública. ¿Por qué? Porque sin un sistema público de educación, la vigencia del derecho a la educación es imposible. El Plan Sectorial de Educación Bogotá, una gran escuela, se desglosó en varios proyectos. Se construyeron y remodelaron colegios. Se garantizó el acceso a la educación de los niños y las niñas más pobres. La política humanista y humanitaria, sin lastre de asistencialismo ni caridad, se tradujo en restaurantes escolares. Se diseñó una política distrital de subsidio escolar y estrategias para la formación de maestros y maestras. Una nueva conciencia ecológica, pautas de convivencia, y miles de estudiantes tuvieron la maravillosa oportunidad de conocer los centros de interés de la ciudad y hacerlos suyos. Mire, nosotros trabajamos en la administración anterior muy fuerte en transformar las condiciones, diría yo, para hacer más fácil la enseñanza y los procesos de aprendizaje en los colegios de Bogotá. Es tiempo ahora de continuar el camino. Samuel Moreno Rojas se ha comprometido con una Bogotá positiva por saldar el déficit existente y profundizar en una educación de calidad. Este documento será nuestra hoja de ruta para seguir fortaleciendo la educación pública en la capital de la República. Sin lo que hicimos en la administración anterior, no sería posible pensar realmente en un mejoramiento serio de la calidad de la educación, porque todo el mundo reconoce que para llegar a unos niveles de calidad realmente altos se requieren, primero, unas condiciones materiales, y en esas trabajamos muy fuerte en la administración, y segundo, unos cambios pedagógicos, unos cambios educativos, y sobre eso es que vamos a trabajar en este momento. Hemos cambiado esa educación que era similar a la transmisión de la cultura y la enseñanza de las ciencias, a las artes y los oficios, por una concepción de educación ligada a la formación integral. Y entendía la formación integral como el desarrollo de potencialidades, valores, actitudes, comportamientos, talentos, dimensiones humanas. En esa apuesta, se invirtieron importantes recursos en trabajar con los maestros, con estrategias de capacitación distintas a las tradicionales. Comenzaron a aparecer ya propuestas educativas, escuelas basadas en los programas de Feuerstein, de la modificabilidad cognitiva, escuelas basadas en la transformación, escuelas basadas en didácticas constructivistas. Esos modelos pedagógicos han cambiado las estrategias didácticas en las escuelas. Esas estrategias didácticas entonces han modificado los currículos. Y creo que SUBA tiene ahí, digamos, un nicho en ese movimiento muy interesante. SUBA es un antiguo asentamiento muisca, devenido en municipio y hoy incorporado al Distrito Capital, epicentro de la extensa localidad 11. Es una localidad compleja, una de las más grandes de la ciudad en población y extensión, y en ella existen todos los estratos sociales. De manera singular, quiero un adiós de carnaval, quiero tu voz negra canela escuchar. SUBA se ha caracterizado por ser una localidad dinámica, en lo que tiene que ver con la integración y articulación de las autoridades con la comunidad para propósitos de todo tipo.
Muy bien, profe. 2059. En el tema de educación creo que fue innovador, fue bellísimo ese trabajo que logramos. Yo sé que la alcaldía antes dejaba unos recursos para que compraran pupitres o se dejaban unos recursos para que se arreglaran los salones o para que hubiera laboratorio. No quiero decir que no los subieron en claro, también tuvimos esos recursos para eso, pero le dimos más importancia a otros temas. Suben triciclo, entonces chiquitos corriendo pues es un triciclo y todo, o pensar de suba al telón. Esos grandes eventos donde todos los chinos y los profesores se le metían, era los pelados, los profesores, todo el mundo poniéndose la pinta pues para bailar, para presentar la obra de teatro, para todo eso. Y uno como gobernante participando de cada cosa, metiéndole pues a que todo funcionara perfectamente, que el sonido, que no de qué, pero éramos todos trabajando en función de lo mismo. Quiero presentar un saludo de agradecimiento por hacer posible estos proyectos que están enmarcados en el programa del Plan Sectorial de Educación Escuela, Ciudad, Escuela. El proyecto local Suba Mi Territorio se asumió como una estrategia pedagógica en la que se conjugaron una serie de acciones que deben entrar a apoyar los proyectos educativos institucionales. SUBA es como la experiencia más cercana a lo que puede ser un sistema educativo local. ¿Sí? Es decir, la posibilidad de un lado, de articular en lo que hemos llamado generalmente lo público y lo privado, en un mismo sistema, de poder articular, digamos, como las potencialidades de uno y otros, ¿sí? Y eso me parece que para la localidad ha sido muy potente y en especial, digamos, para los colegios públicos de la localidad. Suba decidió crear la escuela que quiere. Maestros y maestras entraron en un proceso de capacitación, actualización y perfeccionamiento y asumieron su profesión y oficio con responsabilidad. Sino ese conocimiento puesto al servicio de la transformación social y cultural en contextos determinados. Contextos históricos, sociales, económicos, políticos, culturales, incluso ambientales y naturales. Fue la construcción de un movimiento que encontró una excelente coyuntura de 4 años y que logró construir un proyecto y un tejido que lo soporta. Es un tejido de múltiples colores y por esto estoy tratando de significar que son colegios, maestros, alumnos de múltiples estratos, de procedencias étnicas diferentes, de procedencias culturales diferentes. Eso me parece que es supremamente importante de la localidad de Suba. Colombia también es un tejido de colores, una singular sinfonía de gustos, cantos y costumbres. En medio de este país de contrastes y de expresiones divergentes, permanecen los maestros y maestras, verdaderos sujetos y gestores de cultura que resisten la violencia con propuestas innovadoras y proyectos transformadores. Ha sido su responsabilidad redimensionarla en el ámbito de la escuela. Pa' la escuela, nene, pa' la escuela, pa' la escuela, pa' la escuela, nene. La escuela se narra y se cuenta, es palabra y acción, divertimiento y labor, territorio de diálogo, tejido y entretejido de generaciones, edades, tiempos y contratiempos.
quienes se han vinculado a esta experiencia han salido enriquecidos como seres humanos. Solo es cuestión de seguir activando la sinergia de los grupos humanos y hacer de la educación, como quería Paulo Freire, una práctica de la libertad y la cordialidad entre los pueblos. La escuela